Vamos a seguir hablando entonces del caso de Paloma y Josué. Hace bastante que no les traigo una actualización de este caso porque bueno, ya no salen tantas noticias, pero como les dije, cada tanto vamos a estar haciendo un video para mantener el caso lo más vivo posible. No obstante, en este tiempo que pasó, sí sucedió algo extremadamente importante. Y es que por fin llegaron los resultados de ese tercer perfil genético que se encontró en la escena del crimen y que podría hacer avanzar muchísimo el caso porque tranquilamente podría ser el ADN del culpable. Ya les voy a estar contando cuáles fueron los resultados de ese ADN, pero antes les voy a comentar otras novedades. ¿Se acuerdan ustedes de que Carlos Diegues, el abogado de la familia de Josué, estaba por enfrentarse a un juicio? Porque para refrescar la memoria, recordemos que el primer fiscal que tomó el caso de Paloma y Josué, que después renunció, lo acusó a Diegues de haberlo amenazado para que siga una línea de investigación que él quería. No obstante, el fiscal Bustos Rivas no estuvo de acuerdo con eso, por ende tomó la decisión de dejar el caso y además denunciar a Diegues por esa amenaza. Al principio lo sobreseyeron a él, pero después el juez decidió eliminar ese sobreseimiento y avanzar con el juicio. Ahora se sabe que el día 17 de septiembre hubo una audiencia de presentación de pruebas en contra de Diegues. Hay personas que están del lado de Diegues, que dicen que él es inocente, y otras que comentan que no, que para ellos sí es culpable y tiene que pagar por lo que hizo. Por acá, esta página llamada agencialabarriada.org está muy a favor de Diegues, ya que pone como el título "Comienza el vergonzoso juicio a Carlos Diegues", y dice lo siguiente: Hernán Bustos Rivas, el fiscal que les comentaba, es un ex policía bonaerense que llegó al cargo de la mano de Luis Genoud, algo así, y fue clave en varias causas para garantizar la protección del poder político local. Se jubiló apresuradamente, acechado por numerosas denuncias en la procuración bonaerense. Esto era algo que hablamos en una de las actualizaciones, porque se decía que Bustos Rivas buscaba cómo jubilarse rápido justamente para garantizarse ya esa jubilación y que no lo terminen echando o algo así como fiscal, porque aparentemente tenía estas denuncias, ¿no? Ya por otros casos anteriores. Y entonces dice, fue condenado por la Cámara Civil y Comercial de La Plata por no garantizar los alimentos a sus propias hijas. Yo de esto la verdad no tengo idea, simplemente les estoy leyendo las fuentes. Tampoco estoy de ningún lado al 100% en sí. Por ahora siento que cualquiera de las dos partes puede tener como la razón. Además, su expareja hizo públicos los hechos de violencia que debió soportar por parte del ex funcionario judicial. Bueno, igual esto en sí no tiene mucha relación con el caso y tampoco sabemos si es verdad. ¿Cuál es el motivo, dice entonces, por el cual estos funcionarios judiciales llevan a juicio al doctor Carlos Diegues? El doctor Carlos Diegues se animó a patrocinar las causas más emblemáticas que pusieron en la mira al poder político, judicial, policial y empresario de nuestra ciudad. Representa a las familias de Josué Salvatierra, Nahuel Sanabria, el bebé fallecido en el hogar de Norma Delphi y de Lautaro Morelo. Esas luchas son imperdonables para las tramas de ilegalidad que cruzan nuestra ciudad. La verdad, a estos dos casos que mencionan aquí, además del de Paloma y Josué, no los conozco, por ende no puedo hacer ningún comentario sobre eso. Pero termina la nota esta página diciendo: el juicio a Carlos Diegues es un escándalo y la población debe repudiar ese circo judicial. Como sabemos, además, Carlos Diegues desde un principio como que trató de llevar un poco la investigación hacia el lado medio que estar en contra de los padres de Paloma. No es lo único malo que se cree que hizo esto de supuestamente amenazar al fiscal. El juicio sí es por eso. Pero por otro lado se habló de que él habría como presentado una serie de pruebas falsas en algunos programas de televisión para que la opinión pública vaya justamente en contra de los padres de Paloma, como por ejemplo el hecho de que era Santiago, el hermano de Paloma, el que fue visto en una cámara de seguridad andando en bicicleta antes del crimen en un área muy cerca del lugar de los hechos, etcétera, etcétera. Nunca se supo si esto era verdad, era mentira, si eran pruebas falsas, si fueron ellos los que las intentaron plantar, ni nada de eso. Fueron cosas que se fueron hablando, pero bueno, yo las tengo que comentar porque siempre trato de que tengamos la visión como más objetiva posible de todo esto que estuvo pasando. Tampoco se tiene conocimiento de si es real, como les decía, lo de esta amenaza o no. Vamos a ver qué pasa aquí en la justicia y bueno, por ahí se pueden esclarecer un poco las cosas después de eso.
Vamos a pasar entonces a lo más importante que estuvo pasando con este caso, y es que llegó finalmente el resultado del estudio a ese tercer perfil genético de ADN que fue encontrado en la escena del crimen de Paloma y Josué. Lamentablemente no tengo buenas noticias para darles, porque se develó que no se hallaron rastros de un tercer ADN a la final. Se dice que las muestras analizadas, que incluían un preservativo secuestrado, de ahí de la escena del crimen, solo arrojaron material genético a la final de Paloma y Josué, no de una tercera persona. Es decir, que estuvimos esperando todo este tiempo al pedo, porque no había un tercer perfil a la final. Aníbal Osorio, el ex abogado del padre de Paloma, quien creo sigue todavía trabajando para la madre de ella, comentó lo siguiente: en todas las muestras de las evidencias analizadas solo se obtuvieron rastros de ADN de Paloma y Josué. No obstante, según Osorio, esto de todos modos puede significar un cierto avance para la investigación, ya que cree que conforme al resultado de las autopsias, sumado a la posición final de los cadáveres y ahora a este resultado de este perfil genético, piensa que se puede afirmar ya que las dos víctimas fueron atacadas de una forma totalmente sorpresiva. Como fue hallado, que no me gusta decir esto, pero bueno, como fue hallado un preservativo con ADN de Paloma y Josué, se tiene la teoría ahora de que ellos dos estaban teniendo un momento íntimo y que fue ahí cuando fueron atacados. Como les decía, de una forma totalmente sorpresiva, en una situación de extrema vulnerabilidad y sin por ende poder reaccionar ante sus agresores. Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, se pronunció luego de que aparecieron estos resultados de ADN y dijo lo siguiente: una noticia así es devastadora y dolorosa para nuestra familia, pero al mismo tiempo confirma lo que venimos sosteniendo desde el inicio. Los asesinos de los chicos eran personas que sabían perfectamente lo que hacían, cómo lo hacían y cómo no dejar rastro. No fueron dos perejiles que pasaban por ahí a drogarse y de repente les nació matar a dos criaturas. Tampoco fue un simple robo. Si fuese un robo seguido de muerte, habría ADN de sobra para trabajar sobre eso. Pero como verán, no hay. Los asesinos de Paloma y Josué eran personas con conocimientos amplios en lo que hacían y cómo lo hacían. Nadie me va a sacar de la cabeza que eso estuvo planeado. Y sí, la realidad es que tiene bastante sentido, porque si hubiera sido algo así espontáneo del momento que una fisura llegaron y que no sé qué, obviamente habrían dejado ADN. No me pueden decir que tuvieron tanto cuidado como para no dejar ningún rastro. Si fue algo hecho tan así nomás, tan a las apuradas y por dos personas super X que quizás no tienen ni idea de cómo ocultar un crimen. Y no sé si después incluso hasta buscaron a propósito sabotear todo, porque como sabemos la escena del crimen no se cuidó correctamente, se contaminó muchísimo y así se perdieron pruebas. Pero bueno, oh casualidad que cuando sucedió ahora el triple crimen, ahí también en Florencio Varela, el crimen de Brenda Lara y Morena, tampoco se cuidó la escena del crimen en los primeros días, porque ya se sabe que como por 2 días, no sé qué, estuvo esa casa abierta para que cualquier persona ingrese y haga lo que sea. Hasta se dice que sí hubo personas que entraron. No sería la primera vez, digamos, que la policía bonaerense no cuida las escenas del crimen correctamente. Ni aquí, ni allá, ni en la China, digamos. O sea, a veces suele pasar que las escenas del crimen no se aíslan, no se cuidan correctamente. Y sabemos que es demasiado importante que se trate de mantener a la misma tal cual como en el momento en el cual se cometió el acto. Y por ende tiene que existir la menor contaminación posible. En el caso de Paloma y Josué se perdieron muchísimas pruebas y la única que teníamos lamentablemente no existe. No hay un tercer perfil genético a la final que pueda ser comparado con nadie. Sí es interesante igual pensar esto de que muchos intentaron atribuir el crimen a una situación de narcomenudeo y que después, mucho tiempo después, Omar, el padre de Paloma, salió a decir que él había denunciado a unos narcos de la zona y que quizás buscaron vengarse de él. Teniendo en cuenta lo que pasó ahora con el triple crimen, puede llegar a tener más sentido esta hipótesis.
pero no se sabe si lo que dijo Omar es verdad. Él al principio no dijo nada, sino que recién después de varios meses intentó hacer que la investigación vaya un poco por ese lado. Pero volviendo a hablar del tema del triple crimen de Florencio Varela, quien comentó sobre esto fue también Julieta Salvatierra, la hermana de Josué. Y en su Facebook puso lo siguiente: me acuerdo que el día que compartí la imagen de las chicas desaparecidas, una persona me dijo, ¿para qué la vas a compartir si nosotros somos de Varela? 2 días después encontraron los cuerpos de las chicas en Florencio Varela, justamente, la mismísima tierra de nadie. Claro, aquí le dijeron como, ¿para qué vas a compartir eso si sucedió la desaparición en otra zona de donde nosotros no somos? Y oh casualidad, después los cuerpos aparecieron ahí en Varela, de donde son ellos, los familiares de Josué. Mi más sentido pésame a las 3 familias y muchísimas fuerzas. Nadie merece que lo maten y nada justifica nada. Basta de justificar asesinos y culpar a las víctimas, porque está lleno de gente que sigue repitiendo lo mismo. Quien mal anda, mal acaba, sin conocer absolutamente nada de las chicas. Y en eso tiene razón. No sabemos nada de estas familias para opinar. Lo importante es que asesinaron a 3 chicas que no tenían por qué ser asesinadas. Pero parece que mucha gente se enfoca más en culparlas a ellas que en señalar a los verdaderos responsables. Esto es un poco lo que estuvo pasando durante el último tiempo con respecto al caso de Paloma y Josué. Bueno, malas noticias, la verdad. Sí, bueno, podemos pensar, como decía Osorio, que eso ayuda a armar una hipótesis más sólida sobre lo que pasó. No obstante, ese ADN que pensábamos podría llegar a indicar, no sé, alguna persona, podría ser comparado con sospechosos o lo que sea, lamentablemente no existe. Vamos a ver en los siguientes meses qué sucede, si avanza algo en esta investigación o no, pero bueno, no puede ser que quede esto como si nada, ¿no? Que estos chicos tan jóvenes se queden sin justicia, así que esperemos que en los siguientes meses, como les decía, esta causa avance aunque sea un poco.